Hola amigos, este cuadro es de mi primera época pictórica. Yo en esa época acostumbraba a copiar a los grandes maestros. Hice copias de Rembrandt, de Velázquez, de Boucher y de otros grandes pintores. Trataba de investigar su técnica, su estilo, pero siempre tenía una creatividad que no podía contener. Hice copias exactas solo 2 o 3 veces. Recuerdo haber hecho un Velázquez, La Venus del espejo de Velázquez, un cuadro que conservo, es una copia exacta del cuadro original de Velázquez. Y un cuadro de Rembrandt, que también conservo, es una copia exacta. Es la imagen de Rembrandt con Saskia, que están brindando. Luego hice una copia libre de cuadros de Boucher. Y recuerdo haber hecho copias también libres, como en el caso de el homenaje a Leonardo, donde pinté la Gioconda, rodeada de imágenes y de figuras de mi propia imaginación. Precisamente en ese momento, en esa época contemporánea, cuando pinté el homenaje a Leonardo da Vinci, es cuando pinté este cuadro. Es un cuadro muy complejo, producto de mi imaginación, y aplicaba las técnicas que estaba estudiando en ese momento, sobre todo el claro oscuro y el relieve de las figuras. La composición es parecida al homenaje a Leonardo, pero tiene varias variantes. En principio, el rostro es de mi imaginación, el rostro que aparece en grande, es un rostro de mi imaginación. Y las dos figuras también. El resto del paisaje es también producto de mi imaginación. Intentaba buscar con imágenes que tenía de fotos de paisajes lunares y se me había, en ese momento pensaba en remedar esos paisajes lunares, pero en el momento de la ejecución de la obra salía algo distinto, pero tiene una reminiscencia a paisajes lunares. Bueno, voy a hacer este video fraccionando el cuadro en fragmentos, y voy a ir comentando cada fragmento, y cada 2 o 3 fragmentos dar pantallazos de la obra completa para ubicarlo en el contexto. Este cuadro es muy complejo en su composición. Si bien es un rostro y 2 figuras, están dentro de un paisaje muy surrealista. Vamos a ir viendo entonces, en este momento estoy mostrando el cuadro completo, y vamos a comenzar a fraccionarlo, en ver las distintas partes del cuadro y analizarlo, al verlo de cerca, ese fragmento, analizar su técnica, la pincelada, el manejo del color y sobre todo el claro oscuro. Es un cuadro que tiene mucho relieve. Es lo que yo buscaba, estudiaba en ese momento de mi vida. Este fragmento es el primer plano del rostro, de la cara. Se podrá ver que el relieve de la figura es notable. Se ve en los ojos, en el rostro, el claroscuro, el manejo de la luz y la sombra y los medios tonos, como la nariz
sobresale en relieve. Hoy en día diríamos que podía ser una obra hiperrealista, pero no es mi intención. Yo nunca fui hiperrealista ni me gustó el hiperrealismo. Pero como estudiaba el claroscuro y los relieves que produce el claroscuro, en esta obra están muy destacados. Y este fragmento lo muestra de forma específica. Los labios, cómo sobresalen, el relieve que tienen, es en una expresión, parecería que como estuviera por dar un beso, me parece ahora que lo estoy contemplando, pero cada observador lo va a interpretar todos estos fragmentos y el cuadro entero a su manera. Es un cuadro donde ya se activa mi surrealismo actual. En este fragmento es el rostro principal, en primer plano, y el rostro de la figura de la izquierda, la figura femenina de la izquierda, con el brazo, con su brazo extendido. Bueno, aquí vemos el relieve que yo quise destacar. Pero hay un detalle. El rostro de la figura principal está, diríamos, desde el punto de vista fotográfico, bien en foco. En cambio, el rostro de la figura aledaña, la figura que complementa el cuadro, la figura completa, está más fuera de foco en términos de fotografía. Vendría a ser un esfumato. Seguía estudiando a Leonardo. Hay un cierto esfumato en el rostro. No así en el cuerpo de esta figura. Después vamos a ver un fragmento del cuerpo donde el relieve se hace muy manifiesto. Se atisba hacia el fondo parte del paisaje. Lo que es interesante en este fragmento es el brazo extendido de la figura femenina y cómo haría de soporte compositivo al rostro. Es muy complejo y tiene enigmas el cuadro. Todos mis cuadros tienen enigmas. Y aquí hay un enigma. Cada observador lo va a interpretar a su manera. Pero el brazo extendido y por arriba del brazo extendido el rostro principal es un enigma. En este fragmento aparece también el rostro principal, parte del brazo extendido de la figura de la izquierda y el rostro de la figura de la derecha. Y se ve al fondo las rocas que yo pintaba en esa época, revelando objetos, en este caso rocas con formas de ojos. Lo mismo vamos a ver después en otro fragmento en el suelo del paisaje, como si fueran anillos. Paisaje lunar. En este fragmento vemos un poco más del paisaje hacia el fondo. Parecería que fuera de noche, porque hay oscuridad en lo que podría ser un cielo. Y vuelve a aparecer la cara principal, en relieve, y la figura, el rostro más esfumado de la figura femenina de la izquierda con su brazo extendido. A diferencia de un fragmento anterior, aquí se ve más parte del paisaje. Es decir, tomé este fragmento, esta foto la tomé con el zoom más alejado. Manejando la cámara fotográfica, amplié el ángulo de enfoque. En este fragmento vemos a las dos figuras casi completas que están dentro del cuadro y parte del rostro principal. Se ve la base de la nariz, los labios y las dos figuras femeninas. La de la izquierda con el brazo extendido y la de la derecha con un brazo, el derecho, apoyado sobre el muslo y el otro brazo simplemente caído. En cambio, en la figura de la izquierda los dos brazos están extendidos. El brazo derecho de la figura
está extendido más hacia arriba, mientras que el brazo izquierdo de esta figura está extendido pero más hacia abajo. Se observa ya el relieve que tienen las figuras, mucho relieve, mucho claroscuro. En cambio, los dos rostros tienen esfumato, están ligeramente fuera de foco, los rostros de las figuras completas. Y aquí vemos en el paisaje una roca con forma de ojo entre las dos figuras y el suelo en forma de anillos, simulando o remedando un paisaje lunar. Este fragmento es un poquito más amplio con respecto hacia el fondo, que se ve la roca del fondo. Es importante destacar que esa roca del fondo está en tonos grises, mientras que la roca que está entre las dos figuras más hacia abajo de este fragmento está en tonos ocres y marrones y negros. En cambio, la roca hacia el fondo está en la gama de grises. Ambas son rocas, piedras con forma de ojos. Y en el suelo sigue simulando lo que podría ser el paisaje, un paisaje lunar. En este fragmento vemos la roca gris del fondo en primer plano. Se observan las pinceladas, muy nítidas las pinceladas, no tan peinados, tiene cierto relieve, cierto empaste ahí en las pinceladas, y la técnica y el manejo de los tonos dentro de los grises. Y hay toques de un verde agrisado, que es parte del paisaje. Es interesante ver que ese verde agrisado está dentro de la roca con forma de ojo y fuera. Aquí me acerco más a esta roca tan enigmática y se ve bien el empaste de la pincelada empastada en distintas matices y variaciones de grises, y la forma de la roca con cierto relieve de luz y sombra. Hay luces en la parte superior con esos toques de grises claros y blancos, y en la parte inferior de este fragmento vemos sombras. Pero se observa el trabajo técnico, el empaste de la pincelada. Ya no es una pincelada tan plana como en el cuadro sobre el homenaje a Leonardo. Ya hay más empaste. En determinadas partes del cuadro hay más empaste. La pincelada se nota. No así en las figuras, ya sea en el rostro o en las dos figuras donde está más peinada la pincelada. Incluso hay capas. Este fragmento es el primer plano de la figura de la derecha, la que tiene la mano apoyada en el muslo y la otra mano simplemente al costado del cuerpo. Se observa la cintura, los glúteos y los muslos de esta figura, pero este fragmento se nota muy nítidamente el claroscuro, el relieve, las luces y sombras. Está muy marcado, por eso este fragmento es importante para ver ese claroscuro, el trabajo del claroscuro, la cantidad de pinceladas que hay en el cuerpo, el peinado de la pincelada, la sombra del muslo derecho sobre el muslo izquierdo. Tiene mucho relieve, pero mucho relieve. Por eso esto se observa en este fragmento, muy nítidamente. El claroscuro. Un trabajo de claroscuro muy intenso, que está trabajado en capas. Este fragmento es importante para detectar el relieve del cuadro. Este otro fragmento aparece la figura de la derecha, su rostro,
sobre todo se observa el esfumato del rostro, la mano de la otra figura, partes de la oreja del rostro principal, y en este fragmento es interesante ver el suelo en forma de anillo, el suelo del terreno donde está todo el cuadro. Quiero destacar que en este cuadro no hay una perspectiva lineal ni nada por el estilo. Cada figura es independiente una de la otra, incluso dentro del paisaje no hay una perspectiva. El paisaje también es independiente. Es el atisbo del surrealismo de mi época actual. Ya en esos años ya no hacía la composición con la perspectiva clásica, lineal, ni siquiera la perspectiva óptica. Cada figura es independiente una de otra. Aquí volvemos a ver en este fragmento la roca que está entre las dos figuras que marcan al rostro, y en el medio está esta roca con forma de ojo, y se ve muy nítidamente también el suelo rocoso, pedregoso y en forma de anillos. También se observa el intenso relieve y claroscuro de las figuras, ya sea del cuerpo de la derecha como el cuerpo de la izquierda. Se observa muy, muy acentuado el relieve y el claroscuro. Era un trabajo de claroscuro. En este otro fragmento vemos también la comparación entre el rostro principal bien en foco, los otros dos rostros de las figuras más esfumados, y el relieve muy notorio en la figura de la derecha, en la parte de la espalda y el brazo. Se nota mucho ese relieve, ese claroscuro, y el tratamiento del suelo y del paisaje donde está todo este cuadro, que, repito, no tiene perspectiva lineal. Cada figura es casi independiente una de otra. Por eso que no hay proporción entre el rostro grande y las dos figuras. Parecería que el rostro grande está en primer plano y las dos figuras están en segundo plano. Sin embargo, en el cuadro se da la paradoja que las figuras aparecen en primer plano y el rostro más alejado. Es un juego que ya lo practiqué en el cuadro en homenaje a Leonardo, con la Gioconda. Es el mismo tipo de composición, o muy similar. Este fragmento me acerco más con la cámara y es parecido al anterior, pero destacando más el paisaje, y la figura de la derecha está fragmentado. O sea, no se ve la cara completa, sino parte de la cara. Me acerqué más con el zoom de la cámara para mostrar este fragmento, sobre todo el paisaje y la lejanía del paisaje. Aquí vemos de nuevo en esta parte del cuadro, donde el rostro principal se ven los labios, los dos brazos de la figura, los dos brazos solamente de la figura de la izquierda, mientras que la figura de la derecha aparece casi completa, y el paisaje que está detrás y las rocas. Es muy importante, muy interesante ver el trabajo del suelo y de las rocas. El relieve que también tiene, el claroscuro, como está trabajado en esta figura de la derecha, está muy acentuado el relieve y el claroscuro, pero también en el paisaje. En este fragmento volvemos a ver las dos figuras, parte del rostro principal, porque el rostro es la parte principal del cuadro, y el paisaje.
el paisaje y la parte del suelo, sobre todo. Aquí vemos un poco más parte del paisaje hacia la derecha, donde al fondo está la roca en forma de ojos en matices de grises. Este fragmento es interesante porque se ven todos los detalles que yo quise destacar. El relieve, el claroscuro, la no perspectiva lineal y una sensación onírica de sueño y de paisaje lunar. Este fragmento ya me alejo un poco más, se ve casi todo el cuadro, con el rostro casi completo, las figuras casi completas. Este cuadro está en un marco. El marco se ve, es un marco que tiene la parte que está más cercana a la tela bastidor, está de color blanco del marco y el resto de un color más apastelado. Es un cuadro que conservo de mi primera época pictórica, de la década de los años 80, fines de los 80 del siglo XX, de 1980. Tiene muchos años. Lo conservo y tengo mucho cariño por estos cuadros y nunca quise venderlos. Nunca. Ni el homenaje a Leonardo ni este. Porque son dos estudios de claroscuro y de relieve muy importantes. Por eso los conservo. Este fragmento vuelve a aparecer la figura de la derecha con las dos manos de la figura de la izquierda y parte del torso de la figura de la izquierda. Y en el rostro principal, la base de la nariz, los labios. Y es importante aquí el paisaje. La roca que está entre las dos figuras, con forma de ojo, esa roca, en colores ocres y marrones, y parte del fondo con grises. Hay un juego acá de color. Hay mucha armonía cromática en este cuadro. Hay armonía cromática. No es mi época actual donde yo busco el contraste de colores complementarios. Acá no hay colores complementarios prácticamente. Hay armonía cromática. Está dentro de una armonía tonal y cromática y de color. No hay estridencias de color como yo pinto ahora en mi época actual. No había todavía analizado a Matisse, a los Fauves, y estaba con los clásicos, y además quería siempre destacar el claroscuro. Estaba con el tema del claroscuro, el esfumato de Leonardo, y los relieves. Buscaba el relieve, las formas y el volumen de las formas. Eso buscaba en estos cuadros de ese momento. En este fragmento vemos, nuevamente siempre vuelvo al rostro principal porque es muy importante, un trabajo muy grande, me llevó muchas capas hacer este rostro. Está muy, muy trabajado, hay mucho claroscuro, se ve nota en la mejilla, cómo los pómulos sobresalen el relieve del claroscuro, y lo mismo en las figuras de la derecha ya tomadas en los torsos y los rostros. Se ve también parte del paisaje y parte de la figura de las rocas grises del fondo. Acá se observa esa armonía cromática. Este cuadro tiene mucha armonía cromática. Este fragmento es parecido al anterior, con una cierta amplitud en la vista de las rocas del fondo. Es un enigma, Todo esto encierra una historia. Para cada observador la interpretará a su manera, pero es un cuadro que tiene pistas para una historia literaria. Bueno, en este fragmento es importante, es la figura de la derecha que tiene la pierna adelantada, flexionándola, y es un estudio muy grande de los músculos de la figura, el relieve, el claroscuro, las sombras, luces y sombras, y es un estudio importante de anatomía. En esa época yo estudiaba
en forma académica, clásica, y estudié, por supuesto, anatomía. Y este cuadro me quedó, porque hay cuadros que ya no conservo de esa época, me quedó este cuadro y el homenaje a Leonardo con el estudio de la anatomía, de las formas, de los músculos, los relieves de los cuerpos. También se observa en este fragmento la roca, el contraste de las rocas grises con las rocas ocres y marrones y negras de la izquierda. A la derecha las rocas grises. Y hay mucho relieve en esas rocas y en el suelo con formas también de ojos y de anillos. Este fragmento es parecido a otros anteriores, donde aparecen las dos figuras, parte de las dos figuras y parte del rostro principal. La idea de poner estos fragmentos así intermedios es indagar en la técnica y en la pincelada del suelo lunar, de las rocas, y el relieve y el claroscuro de las figuras, inmerso dentro de ese suelo lunar. Este fragmento es parecido a otros, no es el mismo, es otro, donde aparece el rostro principal, parte del peinado. En el peinado de este rostro es importante porque está el peinado hacia arriba, no tiene el cabello como las dos figuras sueltos. Acá está recogido el cabello del rostro. Es una pista para el enigma del cuadro. Por eso en este fragmento se nota más ese cabello recogido de ese rostro y parte de las rocas. Aquí vemos la diferencia entre el cabello recogido del rostro principal, es una pista del enigma, y el cabello suelto de las dos figuras de los costados del cuadro. Aquí vuelvo a mostrar el rostro principal en primer plano sustentado en el brazo extendido de la figura. Es decir, parecería que el brazo sostiene al rostro. Es una pista también de lo que quiero significar con este enigma. Por eso que en este cuadro hay mucho de surrealismo. Lo que pasa es que como era un estudio del claroscuro, de la anatomía, de los relieves, parecería más realista, pero la composición es netamente surrealista, porque no hay perspectiva lineal. Este fragmento vuelve a mostrar esa no perspectiva lineal, y también se destaca en el rostro cómo la parte del peinado está recogida, mientras que las dos figuras femeninas de los costados tienen el cabello suelto. Hago hincapié en ese dato. Bueno, en este fragmento vemos bien de cerca el rostro de la figura principal. Se ven los ojos, la nariz y la boca. El trabajo técnico, pictórico, es muy importante. Está trabajado en capas, el óleo está peinado, hay mucho luz, sombra y medio tono. Sobre todo el medio tono lo vemos en la parte de la mejilla, mientras que el pómulo se destaca la sombra con el medio tono y producen esa sensación de volumen. Acá se nota el volumen, se nota en los ojos. Obsérvese que los ojos tienen una tendencia del párpado superior ligeramente caída para denotar algo de melancolía, mientras que los labios están tendidos hacia afuera como si fuera un sutil beso, y la comisura de los labios enmarcan una ligerísima sonrisa. Es muy complejo este rostro, por eso lo muestro en este fragmento en primer plano. Es un rostro que denota varios sentimientos. Una ligera melancolía en los párpados superiores, sobre todo del ojo izquierdo del rostro, ligeramente caído,
el sutil beso de los labios, la comisura trabajada y cómo hay volumen en esos labios, cómo la comisura está hacia atrás, el labio hacia adelante. Hay mucho relieve y volumen. Este fragmento es importante porque tiene mucho volumen. Aquí en este fragmento se nota también ese volumen que hablé en el fragmento anterior y se ve parte del cabello que tapa no todo el ojo, sino ni siquiera el ojo, la ceja del ojo, lo cual le da también un matiz de cierta nostalgia. Por eso pongo este fragmento, que se vea bien en primer plano esto que yo quise expresar, con ese cabello sutil que está recogido, acordémonos que en el rostro el cabello está recogido, cómo está sobre la ceja. Este fragmento es muy importante, por eso lo voy a dejar para que el observador lo pueda contemplar. Cada fragmento puede hacer pausa en el video y observarlo agrandado para contemplar más en detalle, sobre todo las técnicas pictóricas. Es un trabajo muy importante por capas del óleo. Este fragmento es el rostro principal más agrandado, se ven más partes, se ve el cabello recogido de ambos lados, se ve parte del rostro de la figura de la izquierda y el brazo, famoso del brazo que sostiene entre comillas, ¿no? al rostro principal. Acá hay un juego muy sutil de la no perspectiva lineal. No hay perspectiva lineal. Cada figura es independiente una de otra. Esto es bien surrealista ya. En este fragmento vemos la figura de la derecha con parte de su torso, parte de su brazo, el rostro en esfumato y la mano de la figura de la izquierda. Y se ve la oreja un poco más grande que en fragmentos anteriores del rostro. Y se ve el suelo y las luces y sombras del suelo. Este fragmento está hecho a propósito. Hice una especie de fuera de foco al sacar la foto de esta parte, de este fragmento, para mostrar, incluso creo que moví un poco la cámara a propósito, para mostrar el relieve, cómo a pesar de moverse la cámara y a pesar de hacer un ligero fuera de foco, se nota el volumen y el relieve, tanto de la roca del centro de este fragmento, como de los cuerpos femeninos. Están fuera de foco, ligeramente movidos, pero sigue apareciendo el relieve, el volumen. No hubo forma de destruir ese volumen y ese relieve. Por eso es importante este fragmento, que lo pongo como algo anecdótico y hasta, si se quiere, cómico de este video. Bueno, acá vemos el cuadro completo y con esto ya voy a ir terminando el análisis de este cuadro de mi primera época pictórica cuando yo era estudiante, pero no podía con mi genio, no podía, por más que quería estudiar la anatomía, quería estudiar los claroscuros, no podía. En mi obra siempre aparecía la imaginación, Este es el cuadro completo, lo tengo en una pared, muy querido, muy cuidado y con marco. Y aquí lo vemos más en plenitud, ese solo cuadro, sin parte de los que están al lado. Bueno, este cuadro sigo mostrando el cuadro en su totalidad. Bueno, acá ya nos fuimos para atrás. En realidad termina el video acá, con la obra acá.
acá en esta parte, en este fragmento, es el cuadro completo. Voy a dar por terminado el video aquí para que se vea el contexto de la obra, ya en su marco y en la pared, como tienen que estar los cuadros, ¿no? Colgados en las paredes. Bueno, amigos, termina este video. Le tengo mucho cariño a este cuadro de mi primera época, y bueno, quise desarrollarlo parte por parte y contar lo que yo hacía en ese momento, el estudio del relieve, del claroscuro, la anatomía, pero ya atisbaba mi surrealismo. Bueno, amigos, aquí doy por terminado el video. Me despido hasta el próximo. Chau.